quisiera yo con ustedes hacer es invitarlos a que nos demos cuenta que, como ya hemos hecho este viaje aventurero de ir por los evangelios en una manera como lo hacemos en la Torá, merita, no sé ustedes si coinciden, en que nos detengamos en los secretos que hay en el evangelio. Porque si la Torá tiene secretos, les aseguro que el evangelio tiene la manera de que a los secretos de los códigos de la instrucción de Dios o Torá, para los que son nuevos y están por televisión, porque ya estamos en YouTube. Bueno, esa Torá, esta instrucción llena de secretos, solo es conocida cuando a través de los métodos del maestro Yeshua nos sometemos desde el evangelio a estudiarlo. Lo digo porque aquí mismo hay personas que pueden estar siendo engañadas por movimientos que gracias a Dios existen. Yo agradezco mucho siempre cada movimiento espiritual que exista porque todo lo permite el Señor. Si Dios es soberano, todo movimiento espiritual lo permite el Señor. El tema es que en los movimientos espirituales participan seres humanos. Por lo tanto, puede ocurrir que haya movimientos espirituales donde lo que ese ser humano esté haciendo esté más bien como sesgado hacia el error. Y un movimiento fuerte que ha pasado en estos últimos, que ha ocurrido en estos últimos tiempos, es esto que se llama de alguna manera el movimiento de raíces hebreas. Le pongo ese nombre, pero es más amplio. Dentro de ese nombre hay varios movimientos. Algunos se produjeron hace 40 años, otros hace 60 años. O sea, de 60 años para acá viene ocurriendo desde muchas partes del mundo, Estados Unidos al principio, pero hoy en todo el mundo, gente que se da cuenta que no es simplemente ir a una iglesia y sentir que uno forma parte de ella, porque cada domingo, específicamente un ser humano que lidera esa congregación da un sermón. De alguna manera esto ha sido lo que por siglos se creyó que tenía que ser en cualquier lugar llamado iglesia, hasta que descubrimos, aquí siempre lo hemos dicho, que iglesia en realidad es una expresión que habla de congregados, significa congregación, asamblea. Nosotros no vamos a ninguna asamblea, somos la asamblea. O sea, no existiría iglesia, que significa asamblea, si no nos uniéramos, si no nos juntáramos. Pero volviendo a esto de esos movimientos, estos movimientos tienen un pequeño y grave error. Se olvidan del centro de nuestra fe, se olvidan hacia dónde la Torá conducía, se olvida dónde la Torá y los profetas que hacían volver al pueblo a la misma Torá, cuando el pueblo se iba, conducían ellos, se olvidan lo que incluso Salmos, Proverbios, Cantares y otros escritos también tenían en cuanto a guía y conducción. Para los que no entienden qué estoy diciendo, eso que de alguna manera en la teología del cristianismo le llaman Antiguo Testamento, es un término que coloca el teólogo, pero no es correcto, no sale en ninguna parte de la Escritura. Sí sale en la Escritura la expresión Tanaj. Bueno, Tanaj, que sería la Torá, los profetas y los escritos, tienen un objetivo: mantener al pueblo enfocado en la esperanza de que el Mesías, que es la promesa de Dios, vendría a este mundo, tomaría empatía con todos los que son seres humanos, entendiéndolos en todas sus debilidades y especialmente entendiéndolos en lo que es ser tentados desde nuestras debilidades. Ese es el centro de enfoque de la Torá o de los profetas o de los escritos de eso que el cristianismo llama Antiguo Testamento. Y no podemos salir de ese centro. El Evangelio es el centro de mi fe. Si no fuera por el Evangelio, yo no sería quien soy. Si no fuera por el Espíritu Santo que al Evangelio lo inspiró, yo no hubiese llegado a darme cuenta de que también tenía que conocer los secretos del cielo que están en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, para que se entienda. Yo, para hacer honor también a lo correcto, voy a decirlo en los nombres originales. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Cuando yo quiero conocer todos los secretos que hay allí para poder manejar diariamente lo sobrenatural, porque no sé si ustedes vieron ese pequeño video que les dejé en el canal de YouTube de nuestro ministerio, Dios no hace milagros. Dios permite que los milagros acontezcan con aquellos que se ofrecen para que Él se manifieste con su poder en ese ser humano que le cree a Dios. De repente en las religiones es al revés, en la mayoría de las religiones, salvo en la cultura del judaísmo, donde es bien claro que Dios no hace milagros. Los milagros acontecen cuando Dios a un colectivo, es decir, un grupo de seres humanos, les da una orden y ese colectivo obedece fielmente, sin preguntar, sin condicionar, con raciocinios ideológicos. Entonces,
yo alabo al Señor por esos movimientos para cerrar, pero me da pena de que mucha gente que sale de los sustratos evangélicos buscan, porque la verdad que ya hay crisis. Estuve viendo esta semana otro video más que trata de explicar por qué la iglesia evangélica está en una crisis a nivel internacional y ya no saben cómo explicarlo, por más que aparezcan las explicaciones y hasta se hagan congresos de pastores, todos coinciden en que quizás la iglesia tendría que sacar el entretenimiento de los cultos. Y bueno, digo, menos mal que al menos coinciden en eso. Yo pregunto, ¿por qué no lo hacen? A veces los gobiernos humanos nos llevan más delantera. O sea, nuestro presidente esta semana nos sacó de la Organización Mundial de la Salud. Es rápido. Entonces saquemos, sería rápido. Si todos se dan cuenta que se ha convertido en un circo la iglesia evangélica, ¿qué hay que hacer? ¿Desarmar el circo o no? Pero bueno, dejémoslo a ellos ahí. Nosotros hemos aprendido a no caer en circo en ningún momento. Pero sí necesitamos aprender a caminar en esa justicia que caminó el Maestro desde muy pequeño. Y para caminar en justicia hay que tener la conciencia alta. No podemos mirarnos como simples seres humanos. No estamos atrasados con el Evangelio de Lucas. Estamos en tiempo. Y lo que yo creo que va a empezar a ocurrir es que se va a ver la forma de esta que estamos haciendo, de ir capítulo por capítulo o escenas de los distintos capítulos, para que entiendas que el Evangelio sí o sí es vida sobrenatural. Vivir en el Evangelio es sentir que la vida es una fiesta y eso ya es sobrenaturalidad. Y bueno, vamos entonces a Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Eso es lo que hoy quiero invitarte a que miremos. La semana pasada, no sé si te diste cuenta, estuvimos viendo a Ana, a Simeón y también vimos el Magnificat, cánticos. De repente nos preparamos para una semana que terminaba con el sábado que se acaba de ir, que es el sábado de la canción. No hay duda que cuando alguien pertenece a los redimidos del Eterno, lo que más va a tener en su boca es el cántico. El cántico es la herramienta propia y natural de un redimido. Si no hay cántico, quiere decir que nunca hubo redención. Pero antes de ir en sí a lo que te acabo de decir, Lucas capítulo 2, versículo 41, me gustaría que nos fijásemos cómo terminó el relato en el capítulo 1. O sea, vamos al versículo 80 del capítulo 1 y terminó así el relato de ese capítulo. Y el niño, diga fuerte, niño, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Ahí está hablando de un niño que es Juan el Bautista. Luego en el 2 tenemos que Yeshua es presentado en el templo cuando es circuncidado y luego eso también cuando es presentado como primogénito, en 2 momentos que él va. Y después, si miramos en el capítulo 2 ahora, versículo 40, el mismo capítulo 2 tiene una expresión parecida, pero ahora sí, y el niño, Yeshua, diga conmigo Yeshua, crecía y se fortalecía, y miren qué distinto esto, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pedí que miraran esto por la palabra niño, por el tema del crecimiento, porque de alguna manera quiero que pensemos en nuestra alma creciendo como hijos de Dios, pero si pudiéramos proyectarnos hacia nuestras generaciones más jóvenes, nuestros niños, y hablo de estos que se escuchan ahora hablando, los que se ve caminando, los que están mamando quizás un seno, el que está en la cuna ya en la casa de Kevin y Milagros, nuestro querido Jonás Natán, y pienso también en los niños, los que han salido recién de la niñez y ya se los considera jóvenes de alguna manera. Porque esto es lo que vas a ver en Lucas 2:41. Comenzamos a leerlo. Voy a usar la versión Reina Valera 1960, por ahora una de las más cercanas, además de la Biblia de las Américas, que podría ser la otra, en cuanto a traducciones para usar de las traducciones como se conocen protestantes, ¿sí? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Diga conmigo Pascua. Detrás de mí diga Pesaj. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años? Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Presta atención que la palabra Jerusalén muchas veces hasta ahora ha ido saliendo. Sería interesante que se dé cuenta que hay un mensaje acá, ¿no? Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén sin que lo supiesen Yosef y su madre.
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. Diga detrás de mí, 3 días después. Sentado en medio de los doctores de la Torá, porque ahí dice ley, pero sabemos que son expertos en la Torá, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, ¿quiénes lo vieron? Sus padres, gracias. Se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Diga fuerte y lo más que pueda, angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yeshua ya no dice niño, ¿lo van? ¿Lo ven? En el 40 decía niño, refiriéndose a qué niño. Yeshua, pero acá no dice niño. Y Yeshua, habla directamente de su nombre, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No sé si logran notar la diferencia cuando remarqué. Él está creciendo en sabiduría, antes se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, pero ahora él tiene que crecer en sabiduría, no se llena de sabiduría, crece en sabiduría y la gracia debe alcanzarla para con Dios y con los hombres. Entonces yo quiero hablarte recordándote que esto es un texto que se escribe 40 o 50 años después de que Yeshua, nuestro amado maestro y dueño, muere en la cruz, se levanta de entre los muertos al estar sepultado 3 días y 3 noches, yo lo creo y lo confieso, y luego ascendido envió en una fiesta llamada Shavuot o Pentecostés al Espíritu Santo para que justamente como el propio Lucas lo abra en el tomo 2 de su obra, porque este es un texto de tomo 1 y el tomo 2 se llama Hechos de los Apóstoles. Así ha sido conocido, no es el título que le puso en sí el propio autor. Pero oyendo esto del texto, te quiero recordar que se ha pasado esto entre 40 o 50 años después de que ha resucitado y ascendido el maestro. Esta otra parte de la historia, su niñez está ocurriendo muchos años antes, o sea que tendríamos que sumarle, por ejemplo, 12 años más. O sea que Lucas está escribiendo acerca de cosas que ha investigado y que le han aportado, por ejemplo, este relato de gente que estuvo allí cuando él cumplió los 12 años. Y no dudo, de lo que dicen muchos autores o exégetas, de que quien le da esta información es alguien que todavía vivía en la época de Lucas, o al menos alcanzó a darle esta información, si no a Lucas, a gente que Lucas conocía en ese grupo que él configuraba de discípulos de Yeshua. Recuerden que Lucas pertenecía a toda esa línea de Pablo, la línea paulina que andaba en las naciones enseñando lo mesiánico de nuestro Señor. Fíjese que Lucas es el único evangelio que incluye la historia de la infancia de Yeshua. No lo vamos a encontrar en los otros 13 evangelios. Lucas presenta la infancia de Yeshua como una anticipación de su madurez y su misión. Y este episodio de Yeshua en el templo, a los 12 años, sirve a los que leen el Evangelio, es decir, primero en el siglo I a los que él le escribió, pero desde el siglo I, después pasando por todos los siglos, gracias al Espíritu Santo, a nosotros que leemos el Evangelio. Gracias. ¿Y para qué sirven? Eso estaba esperando antes de esperar el amén. Para que todos notemos que a los 12 años, en esa edad, él comienza a dar sus primeras manifestaciones de sabiduría y filiación divina. Diga, sabiduría y filiación divina. ¿Qué era lo que entonces ya en este relato se está prefigurando? El para qué él había venido al mundo, su ministerio público. Cuando leemos Lucas del 41 en adelante, este texto es un esquema de revelación que va el propio autor usar en todo el Evangelio y que quizás a ti te sirva saber en qué consiste este esquema. Es un esquema de 3 partes. Para que anotes y puedas hacerlo rápido, repetí por favor detrás de mí. Su vida, revelación
y bajada. Si bien este esquema lo podemos encontrar en todos los evangelios, yo diría en todo lo que es el llamado Nuevo Testamento, yo quiero hablar un poco del Evangelio de Lucas y de esto, ¿no? De esta historia, porque recuerden que no hay historias biográficas, son perícopas. ¿Se acuerdan que la perícopa es una historia que persigue que la gente que lee esa historia, en vez de pensar en una cronología biográfica, piense a través de la reflexión en una aplicación a su propia vida? El Evangelio es para que vos o tú escribas la biografía, tu autobiografía. No es la biografía de Jesús o Yeshua como la gente a veces cree. Esto de la subida tiene que ver con esta primera parte. Subía José o Yosef, María o Miriam y Yeshua, ¿a dónde? A Jerusalén. Y específicamente, muy bien lo que me dijeron, al templo. Y esto es lo que yo quiero que entiendan, porque la palabra Jerusalén y templo va a ocurrir muchas veces en el Evangelio y en varias oportunidades se señala, si hay que subir, que se sube al diseño del Monte Santo. Recuerden que Jerusalén está sobre el monte llamado Sión, el templo está sobre un monte llamado Moriah, que está arriba de la meseta formada sobre el monte Sión, pero para nosotros, en realidad, lo que tenemos que considerar es la intención que tenía Dios cuando hacía que su templo quedase en un lugar alto y que la gente tuviera que subir. ¿Cuál era la intención? Que la gente, su pueblo, los que son redimidos, entiendan que si han sido redimidos no es para quedarse abajo, no es para hacer cola, es para hacer cabeza y estar arriba. Porque eso significa estar en el verdadero Monte Santo. Y el verbo que aquí se utiliza en cuanto a describir esa subida, ese subían, se lo digo porque recuerda que estaba en griego común o griego koiné. Se pronuncia creo que así, anabainoton. Eso significa subían o subir. Y habla de moverse siempre a un lugar más alto. Y se refería a veces a subir esquemas mentales, llegar a subir o ascender en esquema mental. Y cuando dice que se dirigían a Jerusalén, el verbo allí es eporeutó, que significa no detener la marcha, sino caminar hacia arriba sin torcerse, o sea, hacia arriba derecho y sabiendo que adelante había algo mejor. A la larga es la frase, por decirlo así, una de nuestras tantas frases cliché de nuestra fe. ¿Cómo Dios te quiere en tu peregrinación por la vida? Caminando derecho, adelante y hacia arriba. Eso tiene que ver con este esquema, subida, pero también te dice que la segunda parte del esquema se llama revelación. ¿Cómo se llama? ¿Y qué tiene que ver esto? Es cuando la sabiduría de Dios empieza a salir, en este caso de Yeshua, hacia gente que entiende con su raciocinio la información de la Escritura, pero no ha compartido la formación de propósito que la Escritura da. Y lo vemos acá cuando él está asombrando a los doctores de la Torá. Fíjese que él no está enseñando. Dice que está enseñando porque las películas de Hollywood te han puesto en tus ojos y en tu cabeza eso o no. La vez que muestran a Jesús en el templo, lo muestran como que él está enseñando. Él está preguntando y a la vez a él le están preguntando. Y se quedan todos atónitos por su respuesta. Y él con esto está revelando que ahí a los 12 años él acaba de descubrir en una fiesta de Pesaj quién realmente es él. ¿Por qué se llama Yeshua? Seguramente ya sabía por la historia y relato de sus padres que venía por obra y gracia de Dios en la obra del poder del Espíritu Santo, que había sido anunciado por el ángel Gabriel. Seguramente eso lo conocía. Pero una cosa es que conozcas tu historia de nacimiento y de crecimiento y otra cosa que en un momento de tu desarrollo personal te des cuenta quién eres, descubras tu identidad. ¿Qué significa descubrir mi identidad? Es cuando subís de la identificación que te dieron tus padres o los que te conocen y empezás a decir, yo soy, en este caso, Yeshua, porque nací para esto. Nací para Pesaj. Nací para en Pesaj revelar que la Torá se puede vivir de tal manera que a cada uno lo puede convertir en un pan sin levadura que a la larga enseguida lo vamos a mirar mejor. Y la tercera etapa de esta forma de escribir de Lucas, y que está en toda la Escritura, ¿les interesa esto del esquema literario? Ok, se llama bajada. ¿Cómo se llama? Y es cuando el episodio que hemos leído concluye con que descendió Yeshua de vuelta ¿a dónde? A Nazaret con sus padres. Ese verbo descendió, que en griego es katabé, significa descender, está aquí en aoristo, o sea, es una acción puntual que cierra el relato.
Y que si lo cierra significa que lo que está anunciando a la vez en el alma de este niño ya está también cerrado. Él ya sabe quién es y él ya sabe para qué ha nacido, es decir, sabe cómo va a terminar su vida en esta tierra. ¿Les interesó eso? Metámonos un poquito más en el tema del texto en sí, porque acá, si no entendés el texto, ¿de qué te sirve que yo te cuente para qué está esta historia? Los límites que hay aquí están bien marcados por estas expresiones. Ellos subieron, que recién les dije que es anabainotón, subían, ellos, anabainotón, autón, ellos subieron. Y catabé me autón, descendió con ellos. Esos son los límites del relato. Y a nosotros nos sirve porque eso del aoristo nos habla del carácter puntual de una acción que aquí a los 12 años él se dio cuenta que cuando creciera la iba a cumplir en quizás 2, 3 o 4 años de vida. Y así fue. O sea que en resumen, este esquema de revelación que hemos leído acá en Lucas 2, 41 al 51, digo por si alguien se está sumando a la transmisión, es que esta estructura de subida, revelación y bajada no solo organiza este episodio para que nosotros lo leyamos, hermanos, sino que de alguna manera habla de que esa vida y misión de Yeshua también la tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de vivir, a la hora de tener una misión, un para qué, y a la hora de entender que no podemos pasar por esta vida sin que el propósito de Dios se haya concretado en nosotros. Porque si usted cree que por venir a una congregación y participar del pan y el vino ya con eso cumplió, usted sigue siendo tal cual como por siglos han creído los que se dejaron guiar por gente que corrompió la disciplina o la enseñanza, yugo de Yeshua. Entonces, tiene sentido que Lucas incluya a Yeshua con esta edad, porque justamente al escribir esta historia, él especifica que Yeshua tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía? Y eso es importante, porque hasta esa edad, Yeshua, o cualquier niño judío, varón judío, pero en aquella época, hasta esa edad era considerado un niño infantil, un infante de que necesitaba sí o sí de la responsabilidad, madurez y decisiones de los padres, muy particularmente en el tema de la fe. Nosotros de estas cosas hemos aprendido a que aquí a los varones a los 13 años se les pregunta si quieren seguir viniendo acá o si no se las quieren tomar. Esta semana me tocó volver a hacer esto con una persona de 18 años, porque de repente algunos vienen porque sus padres los traen. A mí me ocupa en este tiempo los que han sido llevados a iglesias desde chiquito y que igual que el catolicismo creen que son de ungidos o cristianos, diría el mundo religioso, que significa ungidos o redimidos, simplemente porque de chiquitos fueron a la iglesia, los presentaron, y no es así. No es casualidad que Lucas nos cuente que tiene 12 años, primero por varias cosas, que ya las voy a ampliar. Hasta los 12 años se esperaba que él aprendiera, se llenara de sabiduría, aprendiera lo que eran los mandamientos, las tradiciones, la forma de llevar una liturgia, mirando al maestro principal que él tenía. En el caso de Yeshua, ¿quién era su maestro? El Padre. ¿Su nombre? En hebreo lo digo yo, Yosef, traducido al español como José. Y aquí ahora que está yendo a una fiesta muy particular también, que es Pesaj, él tiene que ir a rendir en esos 7 días que duraba la fiesta un examen. No es este momento, él ya ha pasado 7 días cuando ellos tienen que volver a buscarlo. Él ya ha vivido la fiesta. Hola. Él en un solo día de alguno de esos 7 días que duraba la fiesta de Pesaj, con esta fiesta incrustada en la fiesta en sí, panes sin levadura, él como otros niños eran evaluados por doctores de la ley, pero en realidad a quien se evaluaba era el padre de ese niño. Por eso miren, cuando yo di esta idea a una mujer que se congregaba con nosotros y estaba a cargo de los niños, ella lo que hizo fue organizar algo que todavía se sigue haciendo. ¿Cómo se llama, Pastor Moisés, lo que usted hace con el Ministerio de Niños? Constatación. ¿Saben qué? Siempre a mí me invitaron cuando esta mujer lo organizó y nunca me gustó. Creo que Pastor Moisés ha tratado de darle más otro carisma, otro detalle, otro color. Porque los niños no tienen por qué ser evaluados. Los que tienen que ser evaluados son los papás. De nada sirve que al niño se le dé el listado de lo que se le va a preguntar. El niño tiene que responder preguntas que se supone que las va a responder porque su papá se lo ha hablado en la semana, en la mesa de Shabbat. Y lo que le estoy diciendo a la pastoral del Mini es para que cambiemos algo que una persona muy racionalista,
Y obvio, cualquier persona educada en Uruguay va a ser así masónicamente racional, porque Uruguay se creó por masones y cualquier uruguayo es así. Y no estoy hablando de colores nacionalistas, no. Hablo de influencias masónicas en los países. Entonces necesitamos, en vez de poner el enfoque en si me responde el mandamiento no sé cuál o el mandamiento no sé cómo, ver si el padre a esos mandamientos se lo enseñó preguntándole. Esto pasaba en la infancia de cualquier niño en la época de Yeshua. Se les preguntaba a los niños, pero el que estaba allí y se le daba el resultado en cuanto a felicitarlo era el padre de ese niño. En este pesaje el que salió feliz fue Yosef, pero el que todavía no estaba satisfecho era Yeshua. Porque Yeshua se dio cuenta que lo que Yosef había hecho con él era perfectamente correcto en cuanto a lo que se espera de un buen varón judío. Pero él, como varón de la tribu de Judá, es decir, Yeshua, sabe que como varón de la tribu de Judá no viene a ser un padre que va a enseñarle a hijos, sino que viene a ser un elemento que su padre, un elemento psicológico, un instrumento psicológico, una vasija, un alma, en quien su padre, que lo acaba de palpar, va a usar para que todos los judíos y todas las 12 tribus de Israel, por eso 12 años, y desde Israel todas las naciones puedan llegar a convertirse en hijos de Dios. Así que aquí tenemos a Yeshua de nuevo en el templo y este puente narrativo que recién veíamos donde Yeshua empieza a hablar de su ministerio y el capítulo 1, Yeshua se encontró con Yohanan, allí estaba Yohanan en el vientre de su madre y Yeshua en el de la suya. Pero ahora, con esto ya empieza a adelantarse que apenas cumpla 13 años, no solamente no le van a tratar más de niño infantil, niño inmaduro, sino que lo van a tener que tratar como un muchacho que no es el hijo de José el carpintero, aunque se va a sujetar a él y va a aprender de él. Entonces, vemos que de repente desaparece Yeshua 3 días y el contexto que tiene es esta fiesta llamada Pesaj. Y esto no es casual. Porque justamente está anticipando, y verdaderamente lo está haciendo, lo que Lucas aquí está configurando el esquema de lo que en el capítulo 24 va a terminar contando. O Jesús en el capítulo 24 de Lucas no desaparece por 3 días. ¿Logran verlo o no? Y cuando desapareció, sus más allegados no quedaron angustiados. Sin embargo, él ¿en qué andaba? Ocupado en los asuntos de su Padre Celestial. Esta es la conexión espiritual y la conexión pascual de esta mesa hoy. Muchas veces has leído esto, quizás no, o cuando lo leíste con lo que Hollywood te dio en una serie, en una película, y no viste el por qué el Espíritu Santo a este escritor Lucas lo llevó a que escribiera por siglos un evangelio que nos tiene la certeza de que celebrar Pesaj no es ir a una fiesta judía. La celebración de este Pesaj o de cualquier Pesaj con simbolismos y rituales siempre ayuda a que uno se prepare a entender su misión. A Yeshua le ayudó a entender su identidad misionera, el para qué había nacido. Por lo tanto, es un pasaje supremamente importante en todo el Evangelio. Esta historia no podemos pasarla así como un relato de la infancia, porque si usted quiere conocer relatos de la infancia, por ejemplo, tiene el Evangelio de Tomás. Se escribió ya al finales del siglo II de nuestra era común. No lo escribió Tomás, obviamente, es apócrifo. Pusieron como que era el Evangelio de Tomás. Y ahí aparece un niño Jesús, que por ejemplo a los 4 años no tenía amiguitos. Yo tengo ese Evangelio. Y entonces como se aburría, se le ocurrió con el barro de un lago generar pajaritos, soplarlos y convertirlos en pajaritos. Hay una película que es de un niño Jesús, basada en el Evangelio de Tomás, donde incluso sale que en un momento lo hace enojar otro niño y lo mata. Entonces después va con José y lo tiene que resucitar. ¿Usted quiere esas historias fantásticas de ayer y hoy? Vaya y lea esos evangelios. Pero leer este evangelio es otra cosa. Leer este evangelio es concentrarse en las primeras palabras que dijo Yeshua. Una vez alguien en burla me preguntó, ¿y cuáles fueron las primeras palabras que dijo Yeshua cuando era niño? Y pensó que yo iba a contestar mamá, papá. Y yo según el relato tengo esto. En las cosas de mi Padre, en lo de mi Padre. La número 2, por favor. Este es el secreto de las primeras palabras. En las cosas de mi Padre, sobre los asuntos de mi Padre, en la casa de mi Padre. En nuestra versión dicen los negocios de mi Padre. ¿Están perdidos en lo que voy diciendo? Estas fueron sus primeras palabras.
Y de acuerdo a muchos de esos denominados padres de la iglesia, sabios que en el siglo II, siglo III, siglo IV explicaban los evangelios y aplicaban el evangelio a la Torá para los que andaban en el camino, por ejemplo, Orígenes, Epifanio, Teodoreto, Teofilacto, Eutimio, bueno, ahí tengo varios nombres más que no. Dicen que esta debería ser la traducción: en la casa de mi Padre. Y aquí está el sello de la autenticidad. Estas son las palabras que tenemos que nosotros considerar. Porque en medio de tanta dignidad, un joven de 12 años que acaba de descubrir su identidad, es notable su frase cuando dice, mi padre, en respuesta a lo que su madre le ha dicho. ¿Me pueden leer qué le dijo su madre? Bien fuerte. Bueno, léalo, maestra. Lea fuerte, lea fuerte. Necesito llegar a lo que dice del padre. Ahí está. Tu padre es parte de la frase que María está empleando. Y él responde como, no lo saben, en las cosas de mi padre. Y parece una insolencia, pero la está poniendo en su lugar a María. Joseph no es mi padre. He descubierto mi identidad y mi padre me ha dicho en el Pesaj, ¿qué voy a vivir yo en el Pesaj? ¿Cuál va a ser mi alimento a partir de ahora? Y por eso allí en Juan 4:34, cuando está hablando con la samaritana, él le dice, mi alimento es que yo haga la voluntad de aquel que me envió y que así acabe su obra. Vamos a ponernos de acuerdo. Obviamente Yeshua fue creado en un hogar que evidentemente temía a Yahvé, ¿o no? Por lo tanto, si temía a Yahvé, ¿qué obedecía? La Torá en todos sus misbotos mandamientos. Vimos en el capítulo anterior esto cuando Yosef y Miriam lo llevaron a la circuncisión y en el momento oportuno también ofrecieron los sacrificios o korbanot que la Torá marca cuando uno tenía un hijo primogénito. ¿Para qué pone Lucas eso? Para que quede claro de que lo que Yeshua vivió y traía no era cortar con el judaísmo, romper con el judaísmo, que odiemos al judaísmo, reemplazar a los judíos. No, traía a la cultura del judaísmo una fuerza para que la fe que originó la cultura del judaísmo, porque el judaísmo es una cultura que se originó en la fe de Abraham, muy diferente al helenismo, que después se convierte en humanismo y que ahora nos quieren llevar al transhumanismo. Y si no sabe qué es el transhumanismo, es esto que yo explicaba en el aula esta mañana, que en el 2042 o 2045 la humanidad pueda ir a un hospital y decidir si quieren ser inmortales o no. Ya se nos ensayó con la inoculación del grafeno, porque la cantidad de gente que ha muerto en el año que se fue es culpa que la Organización Mundial de la Salud nos encerró en el 2020, después nos hizo creer que eso que venía a ir contra la enfermedad necesitaba 7 dosis. Yo en la otra vuelta estaba en el gimnasio y un compañero del club me decía, no, yo vengo de ayer, me puse la dosis número 8. Yo dije, así está. Y era un hombre anciano que yo admiraba en cómo se movía y últimamente noto que cada vez se mueve menos. Y no ha pasado tanto tiempo. Pero no quiero quedarme en ello, sino que quiero ir acá. La cultura del judaísmo, Lucas quiere resaltar. Ellos van a Jerusalén, Yosef y Miriam pagan el dinero conforme a lo que tenían que comprar, 2 palominos, entregan los palominos por su hijo primogénito. ¿Y se acuerdan, según Lucas 2:34, lo que dijo Simeón, ese anciano que logró ver que el Mesías lo tenía en brazos? He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. O sea, al bebé le está diciendo, este bebé traerá a algunos mucha vida eterna, en una energía que los va a vitalizar para el mundo venidero. A otros les va a traer ruina y condenación. Este bebé experimentará oposición, será finalmente rechazado. Y María recibe la palabra de que una espada atravesaría su corazón. Por eso desde ahí Miriam o María está guardando en el corazón cada cosa que de repente en el templo ella descubre que Dios va manifestándole a ella acerca de quién es ese hijo que un ángel dijo que sería colocado en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo. Vemos a un bebé. Pero y aunque hay una gran brecha entre el momento de este bebé y este otro muchacho de 12 años, todo tiene que ver con ese templo, con ese diseño de Monte Santo, con ese subir, con esa manifestación. Y volvemos a que Yeshua fue creado en un hogar con cultura judía, que amaba la Torá y por lo tanto que practicaba de
todas las halajot, diga conmigo, creencias y tradiciones necesarias. O sea que toda la infancia, como lo leíamos en el versículo 40, toda la infancia fue llenándose de sabiduría. Aprendió la Torá, aprendió de los profetas, aprendió de los escritos. Se llenaba de sabiduría de acuerdo a lo que su padre le iba enseñando y le iba explicando desde lo que su padre aprendía todos los sábados en un lugar llamado la sinagoga de Nazaret. Ahora, sabemos que él, en este momento, está adquiriendo un entendimiento de su propósito. Y esto me interesa que lo empecemos a ver. En realidad esta es la primera Pascua o el primer Pesaj de Yeshua como un judío maduro. Se está anhelando que al haber pasado ese examen en esos 7 días, él se ha reconocido un año después, a los 13 años, como un adulto responsable de buscar por sí mismo los secretos revelados del cielo. Aquí hay muchachitos de 13 años, muchachitos de 14 años, varones de 15, 16, 17 y hasta 18 años que no son capaces de darme nada de la escritura cuando hablo con ellos, porque los padres de ellos, que también están aquí y al señalar con este dedo le cae al que le corresponda, no se encargan de dar sabiduría. Es más importante el negocio, la empresa, el trabajo, el patronal, las situaciones laborales y lo de afuera que el interior de ese padre, que por lo tanto no tiene interés en que el interior de sus hijos haga algo, aquel que es poder para cambiarnos, que es la sabiduría de Dios. Les cuento algo. Según la Mishnah, este es un comentario sobre los aspectos de judíos, los padres debían incluir a sus hijos en el cumplimiento del Pesaj 1 o 2 años antes, hablo de los hijos varones, antes de que fueran considerados mayores de edad. Recuerden que hoy hay un, se le llama Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah de nuestro tiempo no es igual al que vivió Yeshua a los 13 años, ¿sí? Era con otras formas, en realidad no había tantas fiestas, sino que más bien era una condición que se le otorgaba. Pero 2 años antes ya se lo empezaba a llevar. O sea, antes de tener 13 años, los hijos tenían que ir preparándose a ser responsables. Seguramente a los 11 años ya se lo fue preparando para que a los 12 llegara el Pesaj, donde se le hizo el examen que probaba que su padre sí era alguien que le creía a Dios. Y entonces aquí tenemos un muchachito que con 12 años ya está marcado para iniciar su madurez. Según el texto, según este texto, este muchacho ya tiene algo bien marcado en este Pesaj. No solamente es responsable para la Torá a los ojos de los hombres, él está autodeterminado a hacer lo que la gracia de Dios quiere hacer en medio de los hombres. Él quiere ser ese objeto, ese ser humano que será agente, ahí está porque no es un objeto. Él quiere ser ese ser humano que será agente redentivo en el amor de Dios. Y por eso es que Lucas lo menciona con 12 años, porque indica el número 12 siempre algo nuevo. Por eso a los 12 años ya había un nuevo estado civil para Yeshua. Y justamente el Evangelio lo menciona. Él dejó de ser un paidión. Cuando les hice leer el versículo 40, dice 2:40. Y el niño, yo ahí le he puesto también, si no me equivoco, Lucas 1:80, pero le agregamos el 2:40, porque la expresión niño en los dos capítulos es igual. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La palabra niño que aparece acá es paidón, que significa niño pequeño, infante. Pero ahora, cuando nosotros venimos a este momento, encontramos una nueva palabra que demuestra que él es adulto. Él es un muchacho, versículo 43, 2:43. 2:43. ¿Leo? Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén sin que lo supiesen José su madre. En el español suena igual, niño y niño, pero acá está escrito en griego. En la primera, paidón, ¿sí? Volvemos atrás, paidión es el niño infantil, el que tiene que depender de sus padres. Pero aquí en este otro versículo, pais, se habla de un muchacho, porque pais en griego se traduce como muchacho, puber, joven, siervo joven, criado joven. Y ese es el cambio de asignación, o este cambio de designación, también cambia la asignación. A partir de los 12 años, Yeshua se está identificando en los senderos de la madurez.
ustedes, varones que recién les hablaba, por ser padres irresponsables con sus hijos, es porque sus padres creyeron la mentira llamada, la mentira psicológica, que me perdonen el licenciado en psicología, de que existe una etapa llamada adolescencia. Eso se inventó, es un invento posguerra, es algo que aparece en los libros de psicología, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. En las civilizaciones orientales o cualquier cultura antigua, no existía un paso de la niñez a la adolescencia y en una de esas, después de que se le pase la edad del pavo a la edad madura, porque cuánta gente se quedó en la edad del pavo, como se decía en mi época los adolescentes, a tal punto que hasta formaron familias siendo una manga de pavotes. Por eso dejaron a sus mujeres, a sus hijos, se divorciaron o adulteraron o fornicaron. Entonces hoy yo tengo que lidiar aquí con un cambio de paradigma que muchos de ustedes no quieren entender. Fue en una convivencia juvenil donde los jóvenes decidieron conmigo ante la enseñanza que yo estaba dando si se podía sacar la palabra adolescente de nuestro ministerio. Y me pareció una buena idea, porque para eso son las convivencias, para llegar a configurar también modos o ritos o costumbres. Así como las mujeres en una convivencia, llegando me sorprendieron porque tenían el velo en la cabeza, pues bien en una convivencia juvenil, años ya, se decidió, ¿se es niño y se pasa a ser adulto o directamente buscas una iglesia que tenga grupo de adolescentes? Cuando un niño cumplía los 13 años, sea Yeshua cualquiera, se lo llamaba hijo de la Torá. ¿Qué significaba eso? Que tenía que asumir obligaciones que están en la Torá, especialmente el asistir por su cuenta a la sinagoga, en donde se le invitaba a leer algún pasaje, especialmente de la Torá, y en algún momento incluso se lo invitaba a que pudiera dar una reflexión de la Torá que se enseñaba los días sábados. O sea, los niños a los 13 años, hoy es los niños a los 13 y las niñas a los 12, pero en aquel entonces, creo que todos eran a los 13 años, empezaban a ser actores de madurez, actores responsables. Levanten la mano los jovencitos que tienen, y jovencitas, obviamente en ese término, que tienen entre 12 a 17 años, por favor, mano derecha. Por favor, muévanmela así. Papás de cada uno de ellos, bájenla, chicos, gracias. ¿Cuánto vos crees que ese hijo está maduro para la vida desde la Torá? Y no necesito que me lo respondas en forma oral, necesito que te plantees qué está pasando. Y a los que tienen niños menores, ¿cuántos mandamientos de memoria saben? Porque vos se lo haces repetir. ¿Cuántos de esos mandamientos que saben de memoria vos también se los sabés en cierta edad explicar para que ellos los expliquen? De acuerdo a Devarim 5.9 era responsabilidad de los padres enseñar, porque ellos tenían que hacerse cargo de las fallas o errores que hubiera en los hijos. Deuteronomio 5.9 en esta versión que elegí dice, cuando los padres son malvados y odian mis mandamientos, yo termino castigando a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero una vez que los muchachos y las chicas pasaban los 12 y 13 años, se consideraba que al cumplir mayoría de edad y ser responsable, lo que pesaba sobre ellos era también Deuteronomio 24:26, Devarim o Deuteronomio 24:26. Misma versión dice, sepan que cada uno morirá responsable por su propio pecado. Pero aquí de esos jovencitos que levantaron la mano, si llegaran a morir, no es responsable de su propio pecado, es porque todavía ustedes, papás de esos jovencitos, los tratan como si fueran niños. Hoy necesitamos entender dos cosas. Nuestro legado, nuestros hijos, la juventud que nos engalana porque tenemos muchos jóvenes que buscan santidad, gracias a Dios, y nuestra responsabilidad de madurez paternal. Porque aquí tiene que empezar a haber jóvenes que tengan la madurez de poder reflexionar con su aliyá, porque no puede haber una genes tocando los temas que siguen tocando, porque hasta ahora no les ha dado resultado. Una genes que por tantas dinámicas y cosas, lo único que quieren es movilizar la efervescencia del alma en la parte nefesh, algo que los psicólogos pueden hacer mucho mejor. Pero el Espíritu Santo le gana a cualquier psicólogo cuando alguien lleno del Espíritu Santo, siendo padre, se encarga que a la genes vaya su hijo a mostrar que ese padre tiene un joven maduro y que en el santuario se manifiesten hijos que son responsables de su vida espiritual. 12 años. Cualquiera como este muchacho rebosante de alegría, curioso, por eso preguntaba, y de repente esa compañía donde están José y María y este niño perdido.
Primero me imagino cuando llegan al primer día de Pesaj, ¿no? Yosef y Miriam saben que llevan al Mesías, ¿o no? Saben eso. Y está ya maduro. Me lo imagino ahí, seguramente una ciudad plena de peregrinos, llena. Y bueno, llegando ahí y ya empezando Yosef a permitirle a este Yeshua que elija él el cordero que hay que comprar. Cordero que se compraba a los pastores que en Belén pastoreaban las ovejas que se sacrificaban en el templo. Quizás 12 años después había algún pastor allí vivo. Alguno reconoció a Yosef y a Miriam. Por lo tanto, alguno reconoció a ese jovencito o no. Puede que sí. Podemos hacer visión de la historia. Y él allí, entrando al templo sagrado junto a su padre y a su madre, con ese cordero que ha elegido, viendo cómo su propio padre mata el cordero, le entrega la sangre a uno de los sacerdotes, lo vuelcan en el altar, el cordero va a ser devuelto para que sea cocinado en la casa, se haga la fiesta. Un dato curioso, se calcula que por aquel tiempo, en un Pesaj, se vendían entre 250.000 y 300.000 ovejas. O sea que había por lo menos 300.000 familias que venían de todo el mundo a celebrar Pesaj. Lo que no se entiende es cómo en el templo todos lograban entrar y sentirse cómodos, porque no estaban apretados. Claro, había presencia de Dios. Repito esto, el padrastro de él matando el cordero, yendo a cenar, preguntando lo que él como hermano mayor ha tenido que preguntar. ¿Por qué esta noche es diferente a todas las noches? Y Yosef respondiendo, porque Moisés fue usado como libertador cuando nuestro Dios, Yud-Heh-Vah-Heh, nos sacó con mano fuerte y brazo extendido de la esclavitud de Misrayín en una noche como esta, cuando murieron los primogénitos. ¿Cuántos de tus hijos, los que tienen hijos menores de 11 años, pueden repetir lo que pasó en Pesaj si hoy vos no estás viviendo Shobabim? Por eso últimamente yo me estoy esforzando en bendecir las naciones, lo pongo en el blog. El que quiere va al blog. Porque la verdad, hermanos, trabajar para gente necia, en mi caso personal, yo lo he aprendido de la Escritura, no sirve. Porque el ignorante me parece interesante, porque necesita sabiduría, pero el necio es el que se niega a la sabiduría. El necio es el que ama lo material, el que ama desde la materialidad el sentirse víctima, el poder proyectar en las circunstancias y en la gente que lo rodea en esas circunstancias las culpas y las mil cargas de por qué a él o a ella le está pasando eso. Desaparece el muchacho, ¿no? Qué tremendo tener un Mesías desaparecido. No sé si ven ahí el versículo 43. Todos celebraron la fiesta y terminada la fiesta deciden regresar a Nazaret. ¿Lo ven? O sea que ya han llevado 7 días. Yeshua ya ha sido aprobado en sus respuestas. En realidad el que fue felicitado fue Yosef. Y Yosef está ahora preparándose un año más para que en la sinagoga de Nazaret Yeshua sea un muchacho más responsable, que puede usar talit, que puede orar las 3 veces al día que se debe orar en la sinagoga, etcétera, etcétera. Ellos no se habían perdido un momento. Eran gente muy devota, era muy piadosa. Eran anabín, ese grupo de gente que esperaba al Mesías, estudiaba la Escritura, y en el caso de ellos dos sabían que lo que habían estudiado Dios se lo había concedido en sus propios brazos y en sus propias vidas. Sin embargo, desaparece. Se cumplieron los 7 días, ellos se van. Así como su padre Yeshua tampoco se cansaba de festejar. En este Pesaj menos. Mire el versículo 44. Bueno, leo el 43-44. Al regresar, ellos acabada la fiesta, se quedó el niño, Pais, Yeshua, en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Quería, antes de seguir con esto, explicar algo del tema Pais que está allí, que se traduce como niño, pero niño en el sentido de muchacho ya sería un puber o un jovencito que recién comienza. ¿Me permiten explicar algo? Ese término Pais, al estar en el Nuevo Testamento aplicado muchas veces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan del centurión que viene después al maestro cuando el maestro ya está ministrando y le pide que sane a su siervo, que tiene un siervo enfermo? Él dice que ese siervo es un muchacho. ¿Alguien se acuerda del relato que estoy diciendo? Cuando se usa la palabra muchacho allí en griego y se traduce al español, ¿de qué palabra creen que está saliendo? De Pais. ¿Y saben qué? Tenemos un problema. Permítanme que lo pueda explicar mejor rápidamente,
porque creo que yo sí preparé, no abrí el enlace, pero si usted lo busca, se va a encontrar con que en Wikipedia, la palabra, busque así, homosexualidad en Grecia, y vaya a Wikipedia, y va a encontrar que estaba la paidastría como disciplina normal de iniciación sexual en Grecia. De ahí viene otra palabra. ¿Le suena paidastría a una palabra que nosotros tenemos en nuestro idioma? Pederastría. Bien, ¿qué es la paidastría? Era un muchacho que empezaba a ser puber, ¿sí? Y para iniciarse, vieron que en el Oriente quizás lo llevaban a los prostíbulos, no, lo tomaba un hombre mayor, oficial, de la nobleza, un hombre que pasara los 40 años, y lo iniciaba. La única condición que se ponía era que él, por supuesto, se dejara hacer todo lo que ustedes saben que se le hacía a ese joven, y no se podía enamorar de ese mentor sexual, porque el día que se enamorase o sintiera cariño por él, el propio mentor lo denunciaba como que era un gay, y en algunos lugares, como creo que Atenas, se le daba cierto castigo a ese rótulo social que era venenoso. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque aquí, con estas palabritas, esta gente de la bandera LGBTQ+, da a entender que, por ejemplo, el centurión fue a pedirle a Yeshua que sanara a su amante joven. Y con esta explicación, que lo dan incluso pastores que están a favor del homosexualismo dentro de la iglesia, se tuerce el texto porque dicen, ven cómo Yeshua aprobaba el homosexualismo. Y por todas estas infamias, me parece oportuno que yo a este relato no lo pase por alto este dato, porque hoy necesitamos aquí ponernos de acuerdo en que los relatos que hay aquí no se pueden contradecir con la Torá, y mucho menos a alguien que era tan piadoso a la Torá. ¿Me perdonan que tuve que volver y explicarles este dato? Entonces permítanme ir buscando el núcleo de lo que quiero hablar con ustedes. Se quedó, dice el 44, el niño, dice el muchacho, el país, pensando que estaban en la compañía, anduvieron camino de un día, buscaban entre los parientes y los conocidos. Primera cosa, demostración de que no había un solo hijo entre José y María. Ya han aparecido los otros. Para el catolicismo son primos. No es así. Pero quiero explicarles algo. Había una costumbre por aquel entonces cuando se volvía de las fiestas. Debido a que las mujeres tenían un caminar más lento porque iban con los niños, se salía la primera caravana entre mujeres e hijos. Ahí se sumaban a veces los ancianos, que tenían un caminar más lento. Detrás, unas horas, mucho después, entre 3 o 4 horas después, salía la caravana de los jefes de familia. Y todos terminaban juntándose en algún punto, que se ponían de acuerdo para pernoctar. Entonces, eso llevaba a que, porque mucha gente dice que irresponsable, ¿cómo van a perder un niño? Esos son los detractores. No eran irresponsables, traten de pensar en el momento. Para María, Yeshua ya ha sido aprobado como un hombre maduro. ¿Cuál es su suposición? Viene en la caravana, allá en los que nos siguen. Yo me encargo de los otros chicos. ¿Me van siguiendo? Para Yosef, sabiendo que hay otros chicos, y hasta ahí todavía Yeshua seguía siendo de alguna manera un muchacho. ¿Con quién creía que estaba? Hasta que llegaron al campamento y dijeron, se nos perdió el Mesías. No lo teníamos, y empieza seguramente las famosas discusiones o cosas. ¿De qué hiciste con el nene? Saben que ustedes conocen la historia de cómo perdimos en la playa hace años a Sofía cuando ella tenía 2 años de edad. Estábamos en Chile ministrando, en eso nos dieron, después de una administración de varios días, nos dieron los mismos hermanos una invitación a pasar un día en la playa, y en ese momento el Señor me dice, busca a tu hija Sofía. Mi amor, ¿tenés a Sofía? No, le estoy dando el pecho a Adriel. Debe estar con Claudia, una hermana que venía con nosotros. Claudia, ¿está Sofía con vos? No. Debe estar con los chicos. Chicos, está con... ¡Ah! Y tenía razón el Señor, había que buscar a Sofía. Tardamos 1 hora. Para bienes en el camino, me habían hablado los hermanos que las marejadas, vieron que Chile tiene marejadas, cada vez la está teniendo más, aparecen, especialmente en esta Cartagena era la playa. Entonces, con más razón, ¿qué pensé yo? Se la llevó una marejada. Y entonces, arrodillado, dije, Señor, cuando ella nació, me garantizaste de que iba a ser una sierva tuya. ¿Te la querés llevar ahora? No hay problema, pero yo la quiero enterrar. Me acuerdo que estaba arrodillado, porque allá en Chile no existe el aplaudir. Vos aplaudís y la gente mira dónde anda el famoso.
Es un buen invento argentino, ¿no? Aunque ahora marea, porque ahora con esto de que la gente no quiere tener niños en las playas en este verano, en las playas la gente empezaba a aplaudir. La gente buscaba niños y era que se había pedido el caniche, el Toby, cualquier perrito. Eso es la onda ahora en Argentina, pero bueno, hasta ese punto hemos llegado. Por eso que nuestro presidente tiene hijos de 4 patas, también la gente que tiene hijos de 4 patas aplaude en la playa. Volviendo a esto, y con esto de perder al Mesías. Lo cierto es que el relato es que Dios nos respondió, apareció Sofía, no sabemos cómo, apareció 4 playas más hacia el norte, que era imposible que una nena de 2 años llegara allá. Un ángel la puso en la comisaría, no, en la seccional de carabineros. Y lo cierto es que cuando ya volvimos a Mendoza, estábamos comprando en un supermercado, Carrefour es el sponsor de este momento, y entonces de repente le digo a mi esposa, porque vamos con el carrito, ¿no? Adriel lo llevaba Laura en el otro carrito, si no mal recuerdo, en donde se ponen bebés, y de repente veo que no está la Sofía en el carrito. ¡Laura, Sofía! Y ella, ¡ay, ¿dónde estás? Y empezamos a buscarla. De repente Laura me dice, mi amor, ¿por qué no mirás lo que tenés en tus brazos? Y tenía una niñita de 2 años mirándome. Quedás tan trastocado cuando un hijo se te pierde, que ahora quiero hablar de lo que ellos sintieron de la angustia, porque lo quiero llevar a la gente angustiada. Pero vamos a esto de cómo lo encontraron, ¿sí? Porque perder a un hijo, como verán, te trastoca. Pero la situación de José y María es bastante interesante, 45 y 46. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. O sea, saben a qué tiende el niñito. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la Torá, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban, 47, de su entendimiento e inteligencia. Literalmente, de cómo lograba poner juntas los mandamientos, porque en griego es sunesis, inteligencia, aprender a poner junto el conocimiento, con rapidez. De eso se admiraba. Y lo increpan. Recuerden que él tiene 12 años, ya ha pasado el examen, él sabe que está siendo considerado como un hombre responsable. Recuerda que ellos lo sabían, por eso que supusieron, no está entre la parentela, está en Jerusalén. Y el punto es que él no desobedeció a sus padres, ni tampoco sus padres, como verán, no eran unos distraídos. El punto que tenemos que entender es que si bien sabemos que Yeshua era la divinidad misma manifestada, aquí es un niño de 12 años, se tiene que sujetar a ser un ser humano, a la naturaleza humana de ese Mesías. Y desde esa naturaleza él tiene que tratar de no pecar. Pero tiene 12 años. O sea que las acciones que está haciendo todavía son acciones de un niño de 12 años. No hay desobediencia a los padres, por lo tanto no hay una deshonra a los padres. No ha sido jamás insolente, pero tiene 12 años. Cometió errores en algunas acciones que no significa que sean pecado. Antes de madurar, actuó ingenuamente y por lo tanto quizás jugando inconscientemente. Por eso a los menores de 12 años tenía que el padre custodiarlo en todo. ¿Estoy hablando que se entiende? Sin embargo, él nunca pecó, lo tenemos claro en la palabra. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando Yosef y Miriam llegan, dice esta versión, estaba él sentado en medio de los doctores de la Torá. Ellos lo oían, él los oía y también les hacía preguntas. Y todos aquellos, los que lo oían, se maravillaban de la inteligencia rápida que tenía y lo rápido que era para dar respuestas. Por si no lo sabe, cuando se iba la gente cercana de Pesaj, porque ellos iban a volver en Shavuot, hay gente que no se iba. Los que venían de otros países, de lejos, porque ¿qué se quedaban haciendo después de Pesaj? El conteo del Omer para llegar ¿a qué? A Shavuot. No había aviones. Entonces era mejor un solo viaje hacer las 2 fiestas. ¿Me explico? Entonces era costumbre que el Sanedrín, ni más ni menos, se sentara en los portales del templo, especialmente en la puerta de Salomón, y allí le diera clases a la gente que estaba quedándose en los campamentos. ¿Qué hizo nuestro querido maestro? Dijo, no me pierdo estas clases. Él allí está atendiendo, él ya sabe quién es, entonces, él no está enseñando, ostentando conocimientos, miren quién soy, el niño Jesús que hago milagro, antes hacía pajaritos y mataba niños amigos míos y los resucitaba, ahora verán lo que puedan hacer. No, él está como un niño de 12 años, sin fingimiento alguno, viendo que la sabiduría que le dio Yosef la pueda sumar a la sabiduría que manejan los del Sanedrín.
Porque aquí dice que ellos se maravillaban, no por lo que enseñaba, sino por la rápida inteligencia que tenía para unir conocimiento y las rápidas respuestas que daba desde la sabiduría. ¿De qué se admiraban? De un niño común, pero que entendiendo su propósito, a la sabiduría la empezaba a amar, porque en eso comienza la madurez de un jovencito. Yo tengo muchos jóvenes que levantaron la mano, que tengo la triste noticia, a los padres se los anuncio, de que son adolescentes. Por eso viven haciendo estupideces. Y seguimos con la creencia que porque la ley dice que ya cumplió 18 es adulto. Si creyéramos en la Torá, cuando cumplió 13 es maduro y adulto. Y tenemos que exigirle cuando tiene 13 años, 14, 15, 16, 17 y 18, que actúe como un varón maduro, responsable de lo que quiere. Pero es mi hijo, mi chiquito, mi bebé. Llegan Miriam y José mientras conversa el maestro con los del Sanedrín. Cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con terrible angustia. O sea, era una madre normal, ¿lo notan? Ella nota que está rodeado por los funcionarios principales de Israel. Sin embargo, viene y lo increpa como madre. ¿Qué me hiciste? No le importa a los funcionarios. ¿Qué has hecho? Te hemos estado buscando por todas partes. Vení para acá. Tenemos que hablar. No, en las películas nos meten a una María como que tiene una aureola brillante, ¿no? Entonces que se acerca, no sé si en las películas, pero como que se acerca y dice: oh, hijo mío, aquí estás, en el templo, claro, ¿dónde más? Ven, hijo, siéntate a mi lado. Yo esperaré hasta que hayas terminado tu sesión de preguntas y respuestas con estos líderes ignorantes y luego nos iremos triunfantes a casa con una aureola más grande que la que tenemos. No, ella dijo: tu padre y yo te hemos estado buscando por todas partes y hemos estado profundamente llenos de temor, profundamente angustiados. La palabra griega ahí es muy complicada porque es llenos de una ansiedad que nos paralizaba o también llenos de una angustia que nos provocaba pánico. Es que habían perdido a su hijo, sabían dónde estaba, pero estaba en una ciudad llena de viajeros y especialmente una ciudad en donde los soldados romanos sí tenían esa costumbre de a los pais iniciarlos en esa forma que les dije que los griegos y los romanos tenían. Pero prepárese porque buscamos el final. Él está diciendo que en esos 12 años ya ha descubierto lo que le va a pasar 18 años después. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos estado buscando con profunda angustia. ¿Por qué me buscaban? No sabía que en los negocios, en la casa, en los asuntos de mi padre me era necesario estar. Las primeras palabras. Literalmente, ¿ustedes no sabían que tengo que estar involucrado en los asuntos del propósito de mi padre? Bueno, si ellos no lo sabían, él sí lo sabía. Él ya había crecido absorbiendo sabiduría y ahora la podía reflexionar y aplicar. Ha logrado entender que él no es el hijo de Yosef. En 18 años más, alguien va a decir: él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él desde ahora, como hombre maduro, tendrá que prepararse para crecer en gracia para con Dios y los hombres, manejando esta sabiduría. ¿Cómo se va a perder al Sanedrín? Si el Sanedrín maneja lo que hoy se llamaría el Talmud, todos los tomos de la fe. Estas son las primeras palabras. Allí las pusieron, chicos, ¿no? Tú, patros mu, en lo de mi padre. Es interesante porque dice lo de mi padre. No dicen lo de nuestro padre, dicen lo de mi padre. Y quiero aclarar primero que nada, para ir buscando ya el final, que en lo que es Tanaj o Antiguo Testamento, nadie le decía desde su individualidad padre a Dios. La palabra padre se aplicaba solamente al cuerpo llamado Israel. Israel, como dijo el propio Yahvé a Moisés que le dijera al faraón: Israel es mi primogénito. O sea que todo Israel le decía nuestro padre. Ningún israelita, ningún judío en la época de Yeshua, ni siquiera María o Yosef, decía mi padre. Y este, sinvergüenza, quizás no, se anima, justamente en el buen sentido de no tener vergüenza de decir la verdad. 12 años y ella tiene claramente quién es su padre y que en esa relación única su padre le va a tener que mostrar para qué va a madurar. No para formar una familia y crear hijos en la Torá, sino para morir por una familia. Y desde esa familia que muchos alcancen a ser hijos y puedan decir nuestro Padre. En Juan 27:17,
está la expresión siguiente. La tomé de esta traducción porque está correcta, muy cerca del griego. Escúchenla. Juan 20:17, escúchenla por favor. ¿La pueden escuchar? Subo al Padre de mí y Padre de ustedes. Está diciendo, o partirmu, el Padre de mí, o patirmu. Pero a ellos le dice patirimón, el Padre de ustedes. O sea, Él es mi Padre, diferente a cómo va a ser el Padre de nosotros. En pocas palabras, Él es nuestro Padre solo porque Él es Padre desde la eternidad de nuestro Maestro y Dueño. Está consciente de su persona, está consciente de su relación filial con Dios y por lo tanto está consciente de su misión. Yo pensé que ustedes lo sabrían, pensé que sabían dónde iba a estar. Un poco así les habla, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 50? Ellos no entendieron lo que Él les decía. ¿Cómo va a decir que un judío no está haciendo pasar vergüenza? ¿Cómo va a decir que el Eterno es su Padre? En realidad yo creo que ellos estaban confundidos desde siempre. Piénselo conmigo. La palabra Espíritu Santo, si usted va al Tanaj o Antiguo Testamento, no aparece tantas veces. Solo aparece en Isaías 2 veces, una sola vez en el libro de los Salmos y no me acuerdo en qué otro profeta más. Muy pocas veces. Sin embargo, Mateo 1:20 dice que el ángel se acercó a Yosef y le dijo, dale, José, toma a María como esposa, no la abandones, porque el niño que tiene en su vientre fue concebido por el Espíritu Santo, ya estamos mal. Y Gabriel se acerca a María y le dice, vas a tener un bebé. ¿Y qué dice María? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder? Porque si va a suceder, no es porque yo vaya a acostarme con José o con cualquier otro hombre. ¿Qué le dice Gabriel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, ya desde que fue concebido Yeshua, para José y María todo era confuso. ¿Quién es este Espíritu Santo? Y ahora, ¿quién es este que se llama Hijo de Dios? Si de acuerdo a como hemos aprendido el Mesías es el Hijo del Hombre y va a ser políticamente el que nos libere de la opresión. Pero ellos se están confundiendo, a ellos les empieza a brillar otra cosa. Pero a ellos no les importa, lo guardan en su corazón, especialmente María. Porque este muchacho de 12 años, no está pidiendo claridad de lo que tiene que hacer. Sabe que Dios en su momento lo va a manifestar como lo tiene que manifestar. Mi pregunta a ti, a mí, a nosotros. ¿Cuántas veces has dicho, voy a hacer lo que Dios me pida siempre y cuando primero me deje claro cómo lo tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer? Rara vez sale de los creyentes actuales, yo sé que estoy en medio de la voluntad de Dios, es muy confuso todo, pero voy a hacer lo que Él me pide. Los padres de Yeshua permanecían confundidos, pero juntos a su hijo. Los medios hermanos incluso no van a entender mucho. ¿Se acuerdan que Marcos lo vimos en el capítulo 3? Lo venían a buscar porque estaba loco, según ellos. ¿No se acuerdan de que estudiamos el Evangelio de Marcos? Sin embargo, ¿cuándo lo van a entender sus hermanos y aún su madre bien toda esta confusión? Cuando Él resucite. Si lo importante era que Yeshua tuviera clara la cosa. Y ahí viene el regreso. Después de todo, justamente el versículo 51 dice, así que Yeshua bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujetándose a ellos. Desde lo que el dogma te metió, ¿qué sería normal que tendría que decir? Y así fue como llegó a Nazaret y ellos tuvieron que someterse a todo lo que Él le ordenara, ¿no? O quizás, y entonces Jesús decidió mudarse al templo y convertirse en el sacerdote más joven de la historia de Israel y estar en el libro Guinness. Todavía no está inventado. No, Él regresa como un joven de 12 años. Todavía no es su tiempo. Sabe quién es, sabe para qué está, entiende su identidad, porque cuando el propósito te brilla, sabes lo que vas a hacer. Y ya nadie te va a parar, pero hay un tiempo. Se sujetó, habla de que Él todavía sabe que tiene que crecer más, que se tiene que preparar para lo que en 18 años Él sabe que va a vivir en el Pesaj. Cuando Él vio el cordero que mató a su padre, se enteró que su padre a Él lo había elegido como cordero y se le confirmó cuando yendo al Jordán con 30 años, ese que estaba emparentado con Él se vuelve a encontrar. ¿Se acuerdan? Juan el Inmersor dice ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con todo esto yo creo que tendríamos que comenzar a plantearnos si somos gente de fe. Porque si hoy le decimos Padre nuestro a Él, es gracias a que Él aprendió a que tenía una relación filial desde la eternidad, que ahora, cuando Él la enseñara viviéndola,
Iba a permitir que una vez que Él muriese por todos, resucitase al tercer día, se desapareciera por 3 días porque estaba haciendo la obra del Padre. Al levantarse subiera también muchos hijos a la gloria, porque usted y yo ya estamos viviendo en la gloria, queridos. Hemos sido ascendidos a los lugares celestiales. Con esto no crees que tendrías que ser mejor esposo o mejor esposa. Con este evangelio no crees que deberías, como empleado, portarte más honestamente, ya que te gusta ser empleado y no querés tener tu empresa. Como estudiante no deberías ser más diligente. Me he preguntado, porque no quiero llevarme la sorpresa de cuántos tienen que rendir en un sistema tan malo que te permite pasar de simplemente llenar unos papelitos llamados trabajos prácticos, cosas estúpidas. Y sin embargo todavía pasan a las mesas de verano y pasan con 3, 4 materias. No he preguntado cuántos, pero ¿no les parece a los jovencitos que desde acá tendrían que cambiar un poquito y convertirse en gente madura, gente que más diligentemente asume la responsabilidad de estudiar, no porque sus viejos los mandan, sino después hay que ir a laburar, sino porque en el estudio, sea como fuese, vas a adquirir al menos una posición de que te tomen para un trabajo, o mejor dicho, que puedas vos tomarte para una empresa. Yo creo decirte que la vida del Mesías no consiste en muchas decisiones, lo hablábamos el miércoles, solamente una sola decisión. Todos los días decir, viviré este día mi vida para la gloria de Dios. Sin importar cuánto cueste, sin importar dónde sea, si el Mesías se encargaba de que su vida diaria fuera crecer en los asuntos del Padre, yo voy a dar mi vida hoy para que nuestro Padre tenga la gloria. La decisión de él fue, voy a volver y me voy a hacer niño obediente. No hay nada espectacular en el final de esta historia, ¿eh? No veo fuegos artificiales, ni ángeles irrumpiendo como cuando Él nació, ni Dios bajando en el trono, ni los serafín cantando Santo, 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 Elohim, Shebaot. Una decisión que determinó que el destino que Él ya había descubierto tenía que madurar y en el tiempo y forma aparecer. Hoy quiero quizás invitarlos a tener un compromiso nuevo con esta mesa, porque esta mesa recuerda el Pesaj. Y el Pesaj que va a venir en unos días más, o meses más, depende de cómo estés hoy abriendo el portal llamado Shobabín. Es decir, si estás analizándote como varón o mujer que actúan como niños traviesos, como paidones, como infantiloides, como gente que por hacer su trabajo bien, porque se rompen la espalda por su familia, están perdiendo a sus hijos en lo que el mundo tiene. Es lindo que los hijos valoren a sus padres porque se rompen la espalda. Cuando cumplí 18 años, en un verano trabajé de heladero, algo que mi padre trabajó siempre. Y valoré lo que es sentir, trabajar y literalmente, perdonen la descripción, pero es literal, pelarse la entrepierna al pedalear un triciclo en verano. Es bueno valorar a los viejos cuando se rompen la espalda por llevar una casa, pero papás amados, a ustedes varones, cuando ya estás en el Señor, ¿por qué no dejas que tus hijos te valoren también por otras cosas, que no sea solo porque ven que te fuiste a trabajar y le trajiste dinero y comida? A un hermano y señor hoy, Brian, lo desafío a que sea de este tipo de padre. A los que no se llaman Brian, pero que ya son papás, y a los que saben que un día lo serán, a los que ya tienen un primogénito en sus brazos. Veo que se siente un Isaac, nos enteramos de Kevin. ¿No les gustaría de esto para sus hijos? Comprometámonos para que nuestros hijos sean adultos que colaboran con el mundo, en la edad que la Torá dice que hay que ser adulto, en la edad que solos tienen que poner la firma de su propósito. No tengo mucho para decir, pero sí quiero ir a la palabra angustia, porque siento que el Señor hoy va a libertar. La palabra que usa María allí, le mandé a los chicos unas fotos que creo que lo han preparado, es lo que también me parece que hoy tenemos que pensar. Cuando ella le dice exactamente eso, cuando le habla de angustia, la palabra griega que aparece y se traduce, que es difícil de traducir, una ansiedad profunda, angustia, es la palabra, ahí la tienen escrita, odunao. Odunao, ahí está. Está en griego, verán que es una captura de pantalla del diccionario Strong. Odunao. Suena japonés, pero es griego, ¿sabes? En japonés sería odunao, pero acá es dunao. Diga conmigo angustia. Se traduce como lo que lleva a que esté lamentándome, o lo que me aflige, o lo que me atormenta hasta sentir dolor en el alma. Odunao, ahí tienen eso, les doy tiempo que lo escriban. Enseguida lo que voy ahora a decirles ya les va a aparecer. Odunao
significa estar atormentado, doliéndose de un dolor que causa tanto sufrimiento que llega a convertirse en pánico o terror. Estar atormentado, dolido a causa de un dolor que no se va. Y ahí es donde justamente empecé a investigar y me encontré que esta palabra griega, en Grecia, en la cultura griega, y de ahí viene también a nuestra cultura, somos influenciados por esta cultura, odunao, cuando la angustia no se sana en una persona, en el caso de ellos la angustia se pasó, ahí estaba el hijo, pero cuando la angustia no desaparece, aparece el phobos. Y ahí es donde quiero yo hablar de esta angustia. En el caso de José y María, se pasó, no apareció el miedo paralizante. Pero me puse a investigar y la palabra phobos, traducida como miedo que paraliza, la palabra phobos, de donde los psicólogos sacan esa cuestión fobia, está relacionada en realidad en la mente griega, se traduce como, vuelvo a decir, miedo paralizante, pánico. Bueno, está relacionado con un dios falso, con un tal Phobos, dios griego antiguo, hijo de, atención, Ares, dios de la guerra, y Afrodita, la diosa del hedonismo, del placer sexual. Hermano de Deimos, hermano gemelo de Deimos, que significa terror. Y leyendo la mitología me di cuenta que hoy estamos todos realmente comprometiéndonos a creer lo que la psicología ha dominado. Y cada vez las clínicas o los consultorios de psicólogos se llenan de gente que debería venir al que llena el corazón de unción y activa la luz que tenemos todos en nuestro interior, y hablo de Yeshua, para dejar que Él nos libere de este tipo de demonios. Porque esta es una hueste, como dice Efesios capítulo 6, 12, esta es una hueste espiritual, hermanos. Es una hueste que actúa en dos polaridades, Phobos y Demoi. ¿Cómo era el hermano? Demoi, exactamente. O sea, el miedo paralizante y el terror pavoroso. ¿Cuánta gente que sufre fobia? Perdón, Sergio, ¿vos no llegaste aquí con un diagnóstico semejante a lo que yo describo? Pánico. Bueno, tiene que ver con eso, cuando la angustia no ha encontrado un lugar que a lo que se fue convirtiendo en ansiedad y en miedo paralizante, se convirtió en esto, en Phobos o en Deimos. Porque son dos polaridades. La fobia, que es el miedo paralizante a algo, que cada vez más estadísticamente está aumentando, y el pánico, del cual ese varón fue sanado. Tenemos una hermana que conocemos, Rina, en Mar del Plata. Ella llegó con eso, hizo seminario de vida. Y en seminario de vida el pánico desapareció, simplemente porque allí se encontró con la unción del Señor. Y no estoy quemando el seminario de vida, hay que vivirlo o no. Entonces me pongo a pensar, el mensaje de hoy, ¿no será que generemos desde nosotros una atmósfera donde estos tipos de huestes de maldad desaparezca del entorno que tenemos? ¿No será que tu vida, varón, y si estás a cargo de familia, vos y tu familia, no serán el centro de atención y sanación, de curación a la gente que, como Sergio, tiene diagnóstico psicológico de pánico y algunos hasta están con medicación? A mí me asusta cuando hermanos aquí en la congregación entran en la zona de confort de la droga que le da a los psiquiatras. A mí me asusta eso. Porque cuando yo entro en la zona de confort de una droga que supuestamente calma el dolor de cualquier enfermedad, y en este caso enfermedades psiquiátricas, yo me olvidé de quién murió en la cruz. Y después de 3 días de desaparecido, haciendo la obra del Padre, se levantó para levantar, como dice Hebreos 2, con Él muchos hijos a la gloria. Hoy es una oportunidad maravillosa de comprometernos a madurar un poco, no un poco, un todo. Es mi oportunidad, es tu oportunidad. De que empieces a dedicarte al negocio del Padre. Sacar el miedo paralizante, dar amor que perfecciona. Dejando que el amor primero te perfeccione a ti. Es hora de dejar de tener miedos. Es hora de saber desaparecer para volver a aparecer. Es hora de subir, de manifestarse y de aprender a bajar. Porque hay que bajar a ese pariente o a esos amigos con problemas. Porque hay que aprender a bajar al patrón que quizás tiene este tipo de diagnóstico. Porque te va a decir, no, de chiquito yo pertenezco a la familia no sé cuánto, de la iglesia no sé cómo, ¿y de qué le sirve? Porque hay que aprender a bajar, y bajar es con
sujeción al amor. No con el orgullo de, bueno, ahora papá, ya saben quién soy yo, no soy tu hijo, vamos, haciendo lo que digo. No, sujetarse, pero subir primero. El Monte Santo te espera todas las mañanas, porque el Monte Santo es esa parte de tu alma donde vos con la Torá comenzás a profundizar para no salir animalmente a sobrevivir, sino salir como el superhombre, hablo de cualquier varón o mujer, el superhumano que sos, donde tenés que llegar. Mientras esto lo vamos a consagrar, siempre voy a pedir disculpas si he sido un expositor larguero, pero no he sido un expositor en vano. Hoy he sentido gente que aquí experimentó la liberación del Señor. Si Dios pudo hacerlo con un Sergio Quiroga, para Dios no es imposible hacerlo con cualquiera. Dios te puede sacar del pánico, de la fobia que sufras, del miedo que te paralice, de la angustia que te esté sometiendo, del cáncer que dicen que no se cura, de esa enfermedad que quizás en 4 meses te mata. Para Dios no hay imposible, porque el Eterno tiene al mismo que a los 12 años le dijo, estos son los negocios. Y dice Hebreo que ese Yeshua hoy, el ungido, y es Jesús el Cristo, Hebreos, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hoy aquí estoy predicando el Evangelio. Con el poder de la Torá, sí, la sabiduría es lo que me permite saber que la unción que me fue dada por el Evangelio que acepté a los 16 años, hoy me ha convertido en un hombre que un joven que está aquí me dijo, cuando le dije, quiero que me des 2 cualidades por las cuales me admirás. Y las respondió así, su sabiduría que la quiero para mí y la paternidad con la cual usted ama. Y eso es subir, manifestarse y bajar. Eso es lo que te pido a vos, mujer o varón, que te animes a hacer. Ya hay 3 años en tu vida. Pronto la secundaria te mostrará con ese uniforme que al principio parecerá que te queda grande. Y un día serás alto y grandote. Pero hoy con esta palabra sos más grandote que lo que tu físico dice. Y anhelo que no tengas que andar confundido como todos tus compañeros. Y lo que le digo a ese jovencito llamado Alejo, lo que le digo a él se lo digo a los jovencitos todos, pero también a los demás. ¿O no creen que nacieron con propósito? Subí, hermano, a vos. Aprendí a subir. Y en esa subida manifestate. En decirle lo que te pasa cada mañana, para que no salgas con tus miedos y debilidades, sino que salgas con tu heroísmo. No a laburar para romperte la espalda y sostener tu casa, sino a trabajar para reparar el mundo que está en un exilio de pánico, de terror cada vez más grande con los inhumanos que nos manejan, porque se creen dueños de la vida. Porque hay un inhumano que dice que los 2 millones de gazatíes, pobrecito, esto ha sido un infierno, lo vamos a repartir por las naciones. ¿Quién sos vos, hermano? Y que Dinamarca no se pretenda meterse con mi derecho a quedarme con Groenlandia. ¿Pero quién sos vos? Pero dejamos que todas esas inhumanidades nos gobiernen, porque a veces nuestra humanidad se enfría con los humanos que nos tocan cada día y que esperan que nos sujetemos que bajemos con ellos a Nazaret. Que nos sujetemos realmente a lo que ellos necesitan. Gracias por escuchar en esto y decir amén. El comer la mesa y comer el pan va a ser bueno. Miren, hoy le vamos a ir diciendo chao a algunos elementos, porque llegó para nosotros esta ofrenda de una familia que está aquí. La iba a nombrar, pero no, porque yo sé que Dios va a hacer 1000 veces más. Pero yo quiero animar que haya gente que se informe sobre todas las necesidades que tenemos y que son urgentes subsanar, desde lo material, como una cámara que cuando alguien hable, en vez de que el pobre Pablo tenga que acomodar esto y sin que se mueva buscar, se va a dar vuelta sola porque con control remoto buscará la cara, tomará el plano. Porque esto de ahí es una cámara televisiva. Pero también hay otras necesidades y acá a ustedes les digo chau, porque esta parte no la tienen por qué enterarse. Gracias por estar. Nuestro corazón bendice tu vida, declarando que también tu familia y tu economía están tan visitados por el poder de Dios que tu nación misma tiene bendición. Muchas gracias por estar. Los aplaudimos a los hermanos ahí.